Bienvenidos a este encuentro con uno de los personajes que ha hecho historia en nuestra iglesia colombiana, el Padre Leopoldo Peláez. Padre Leopoldo, bienvenido a este programa Trotamundos del Evangelio. Muchísimas gracias, Padre Juan Guillermo. Vamos a compartir un rato sobre aspectos que muchas veces no salen a la luz pública, pero que son tan importantes en la vida que merecen ser contados. Dicen a veces por ahí popularmente, la vida de los santos y la plata es para contar. Sí, señor. Entonces, Padre, cuéntenos algo sobre su familia. Con mucho gusto. En primer lugar, te cuento que nacimos, somos 9, somos 2 varones y 7 mujeres, 7 hermanitas, en la pista del aeropuerto de Río Negro. Eso era nuestra tierra. La finca. Sí, que hubo que negociarla, a mí me tocó, para el aeropuerto. Esto hace ya un tiempo largo, más de 40 años. Mi familia, Peláez y Arbeláez. Mi madre muy pariente de Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, que sabes. Fue arzobispo de Bogotá. Arzobispo de Bogotá y de Popayán. Y Río Negro, pues una tierra muy de promisión, hoy en una evolución supremamente grande, es obispado compartido con Sonsón Río Negro, hoy el señor obispo Monseñor Fidel Cadavid, que reemplazó a Monseñor Tobón Restrepo, sí, a Ricardo. En Río Negro mi familia pues es muy conocida por muchas razones y de una manera particular pues por el tema del aeropuerto, porque allí justo en el centro de la pista era la casa de nuestra. Hoy pues ahí aterrizamos con alguna regularidad cuando viajamos. El territorio está supremamente bien posicionado en el país. Ahí tenemos un espacio donde la tierra es del más alto precio en el país, en lo que se llama Llano Grande. Uno ve desde el aire, cuando llega, no? Ve esas quintas, ese mapa geográfico tan bello de esa tierra, la productividad, la recreación, las vías. Eso es una tierra de empuje. ¿Cómo no? Y Río Negro pues es el epicentro de un núcleo muy fuerte que es el oriente de Antioquia, Marinilla, el Santuario, el Carmen, Guatapé, La Ceja, todo aquel sitio hacia Cocorná, donde el tema agrario, pienso yo que en Colombia es de los más fuertes, un campesinado muy bien organizado, muy avanzado porque está muy promovido, gracias a una iluminación de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que fue obispo muy destacado en Colombia y en el mundo. Mi obispo también. Tu obispo. Me ordenó. ¿Cómo? Ah, yo no sabía eso. Sí. Tú estuviste en La Ceja. Pues la amistad con el padre Fernández. Ah, claro, con Pafer. Sí. Sí. Monseñor Alfonso algún día me pidió que, ¿por qué no lo acompañaba? Que él quería que yo le ayudara a fundar una universidad en Río Negro. Ya habíamos fundado la Universidad Autónoma de Manizales, cuya presidencia ejerzo un poco, no a disgusto, sino a contrapelo, porque les he pedido que nombren otro, pero bueno. También había rescatado en Manizales la Universidad de Manizales, que la iban a cerrar, y me pidieron que la presidiera, y hoy es una universidad muy competente y muy avanzada en muchos aspectos. Esto se va viniendo así como adelanto. Sí. Porque para llegar a todo esto tuvo que haber habido un comienzo. Sí, claro. ¿Cuál es el origen de su vocación? Ah, qué bonito. Muchas gracias. En mi casa, donde está pues hoy el aeropuerto, eran muy amigos un par de sacerdotes
el padre Manuel Restrepo Uribe y el padre Daniel Restrepo Uribe. El padre Manuel dejó el clero secular y se hizo jesuita. El padre Daniel fue el maestro de ceremonias de la arquidiócesis de Manizales toda su vida. Una par de sacerdotes admirables. Ellos iban de vacaciones y yo ensillaba mi yeguita y me iba a la misa de niño, ayudaba a la misa y ahí empecé a conocer lo que era el sacerdote con un par de personas admirables, y cuando en algún momento tenía que decidir, pedí que yo quería ir al seminario en Medellín. Entonces no había diócesis en Río Negro y mi padre, desde luego de Río Negro, muy liberal, presidía el consejo de la ciudad, lo hizo por varias ocasiones. Me dijo, pero tú tienes que pensar eso muy bien, porque, bueno, a mí no me preocupaba mucho. Y desde luego me aceptó y me matricularon en el seminario menor, y allí comencé a conocer y a hacer ese seguimiento sin darme mucha cuenta, pero con un apoyo muy grande del Señor. Y el padre Daniel y Manuel, que ya era jesuita, me acompañaban de cuando en vez, y bueno, fue mi origen vocacional. De ese tiempo no estaríamos, señor Alfonso Uribe, como rector del seminario. Era el rector del seminario mayor, sí, de Medellín, justamente, y muy cercano a mi familia. Y cuando yo fui a pasar al seminario mayor, hice el bachillerato, que eran 5 años en el seminario, y fui a pasar, el entonces arzobispo no quería hijos de liberales de Río Negro. Entonces, al yo conocer eso, me fui a Manizales, donde Monseñor Concha era muy conocido como un hombre muy abierto. Decían muy liberal, pero muy liberal pues, en su apertura humana. Hablé con él, le conté este cuento, me echó la mano al cuello y me dijo, estás recibido. Vea, esto lo traslada entonces a desarrollar su ministerio. Exacto. En la etapa inicial en la arquidiócesis de Manizales. Cómo no, yo hice el seminario mayor. Yo más me fui a Manizales porque conocía que dirigían el seminario los padres sulpicianos. Ya, esa es una escuela importante de espiritualidad y de formadores. Obviamente. Entonces ya hice mi seminario mayor allí. Terminé sin la edad de vida para la ordenación con 22 años y tuve que esperar. Todavía no se había dado el concilio. No, no, no. Entonces su formación fue... Justamente mi primera misa se la ofrecí al Papa por el concilio y me respondió. Había esa tradición. Sí. Yo la encuentro en el padre Murcia, en el padre Fernández, su primera misa ofrecida al Papa. Sí. Yo no tuve conciencia de eso, yo la ofrecí por las misiones a través de las clarisas. Ah, ya, claro. Celebrando una primera misa con las clarisas. Ellas. Sí. Sí, yo la celebré en la Catedral de Río Negro, que apenas pues se iniciaban las labores de construcción. No, era una iglesia de ya 250 estaba, años, de diócesis, de la parte diocesana, en la cual Monseñor Alfonso Uribe tuvo muchísima parte, habiendo sido el primer obispo, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. El obispo más joven que ha tenido Colombia. ¿Cómo no? 36 años. ¿Cómo no? Que fue obispo auxiliar en Manizales con nosotros, yo lo conocía muy bien de autos. Es bonito ver esa historia cómo se va entrelazando. Y cada uno de nosotros va recibiendo influencia, aporte, bendición de uno y otro y otro y otro. Y después se sienta uno a mirar hacia atrás el recorrido que ha hecho y ve significativos aportes de ellos. ¿Cómo no? Entonces tu ministerio comenzó allí en Manizales. En Manizales, cómo no, estuve yo esperé 2 años para mi ordenación, fui profesor de matemáticas porque me encantan las matemáticas, física, en el seminario menor. Y terminando esos 2 años, volví al seminario mayor, a mi ordenación, y heme aquí. Es que
hay un concepto que es edad canónica para ser ordenado. Se requeriría ver el derecho canónico 24 años ¿Cómo no? cumplidos. Si no los había cumplido, había que pedir una dispensa. Obviamente. Y si eran 2 años, pues mucho más. Claro. Yo terminé mis estudios de 22, entonces los padres sulpicianos me dijeron, tú eres muy bueno en matemáticas, porque me habían probado allí, te necesitamos en el seminario menor, que lo dirigía un sulpiciano, Monseñor Mario Izaza Mejía, salamineño, un hombre de condiciones excepcionales. Mario Izaza fue compañero de Pafer Sí, en Roma. Claro. El tejido de la historia. ¿Cómo no? Bien, ese gusto por las matemáticas te ha puesto también unos cargos administrativos de mucha importancia y de manejo económico y matemático del asunto. ¿Cómo no? Director de Educación de Misiones. Yo estuve dirigiendo la educación contratada de la Iglesia con el Estado en todo el país. Un trabajo maravilloso, duro. Ahí tocaba llegar en jet, coger un jeep, pasar a una canoa, echársela al hombro porque el río no tenía el agua suficiente, caminar, todo lo que es de Leticia a La Guajira y de Tumaco a Arauca, toda la periferia del país, 23 diócesis. Cada obispo de esas regiones era el director de la educación en esa región y yo era el coordinador en todo el país, 11 años. Por algo estás aquí en Trotamundos del Evangelio. Muchas gracias. Este programa, pues, nos coloca frente a personas que recorren sirviendo y sirven recorriendo y continúan su vida en esta misión. Qué bueno. Pero vamos a hacer una pausa para continuar nuestro encuentro. Maravilloso. Muy bien. Leopoldo, volvemos Muy bien. nuevamente con este recorrido para instalarnos aquí en Bogotá. Muy bien. Tus oficinas, por un momento, eran de tipo civil, Sí. por ser delegado del Ministerio de ¿Cómo no? Educación, y en otro momento canónico, por ser delegado de la Conferencia Episcopal. Correcto. ¿Cómo manejaste ese escenario? Pues en primer lugar, yo tenía que moverme muchísimo, pues porque había que ir a todos los lugares, eran 23 diócesis de periferia, todo lo que es Casanare, Putumayo, Guainía, La Guajira, Amazonas, Nariño. En ese momento, intendencias y comisarías. Sí, intendencias y comisarías, algunos departamentos. Una tarea dichosa porque cada uno de los obispos era el que dirigía la educación en su diócesis. Yo hacía la coordinación nacional y entonces estábamos permanentemente visitando. El número más grande que yo haya conocido de alumnos internos en cualquier parte se tenía en la educación contratada, llegaron a ser 27.000 internos. Usted se imagina lo que hay que proveer para ese número de internos, y el número de internados eran 118 internados. Una verdadera maravilla, era un ministerio flotante. Una empresa. Una empresa muy grande, ciertamente, como decías tú ahora. Entonces, pues yo tenía mucho apoyo en el Ministerio de Educación, me correspondió con muchos ministros, con gente muy, muy interesante. Recuerdo mucho aquí con Maruja Pachón, que cuando ocurrió lo de el Cauca, la bota caucana, y es que hubo en Una avalancha. Tierra Adentro. Sí, al lado de Tierra Adentro, que hubo un desastre tremendo. Ella no se sintió capaz de ir y me pidió a mí que yo fuera, y fuimos a llevar pues provisiones y todo lo que usted quiera. Fue mucho tiempo
volando allá, pues, porque había un solo sitio donde se podía llegar en helicóptero, tierra adentro, ¿no? Con los obispos, desde luego, en la región atendiendo con los sacerdotes muy sacrificados, en condiciones de mucha dificultad. Y la educación contratada finalmente era como la concentración de la capacidad de gestión frente a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Entonces fue una tarea muy dura, muy bella, muy gratificante. Con razón, en una empresa de petróleos, una gasolinera, dice, allá donde solamente ha llegado un cura, va también esa marca. Sí, cierto. Porque de verdad que la salvación para muchas personas a través de la educación y con la educación, la fe, se debe a un cura. Sí. Una religiosa que se lanza a conquistar escenarios difíciles e inhóspitos. Y ve uno pues en el recuerdo estos obispos tan sacrificados, misioneros. Monseñor Fabio Morales en Caquetá, Monseñor Baiter en Guainía, Monseñor Cáñez en Amazonas, Marceliano Cáñez. El que le siguió, yo Marceliano apenas lo conocí. El otro de apellido Rojo. Rojo, sí, que murió ahogado. Rojo, sí, ahogado. Hace poco se celebró el aniversario. En fin, una serie de personajes de una entrega y una dedicación y una permanencia. Hay una cosa muy interesante con Monseñor Castro, que algún día me invitó y me dijo, me acompaña, estábamos en el lado de Casanare abajo, en Puerto Leguízamo. Me dijo, acompáñame a La Tagua. Yo no sabía que era La Tagua, un pueblo muy limítrofe con Venezuela, porque quiero ver cómo convenzo a un padre que está muy aburrido, a ver si lo logramos animar. Y fuimos a La Tagua, el padrecito nos recibió a las 5 de la tarde, muy querido, estaba haciendo una tarde hermosísima de eso, pero imposible de ver en otro lado. Y Monseñor le dije, padre, qué tarde tan hermosa. Y le dije, vea, Monseñor, aquí los amaneceres y los atardeceres no los encuentra usted en ninguna parte. Lo que es muy horrible aquí son los permaneceres. Este trabajo de educación contratada con el Estado te llevó a conocer y a recorrer media Colombia o más. La Colombia... La olvidada. La olvidada, exactamente. Y te colocó en el departamento de Misiones. ¿Cómo no? Cuéntanos algo de esta experiencia. Bueno, te cuento que este departamento me parece a mí que es una fortaleza inmensa de la Iglesia Católica, en el cual hay un avance que, diría yo, pocos o casi nadie conoce, porque la dedicación, las dificultades, la penuria con que se vive, el sacrificio de los sacerdotes en ese aislamiento. Justamente el cuento de La Tagua, ese padrecito se sentía ya abandonado, solo. Él dice, yo estoy aquí abandonado de Dios y de todo el mundo. Entonces, yo pienso que el reconocimiento a la Iglesia de la fortaleza de este tema misional y del avance que se ha ido logrando, al punto que pues hoy hay condiciones muy similares a sitios ya muy civilizados, pero que parten de casi de una situación salvaje y sin casi. Como te digo, por ejemplo, Monseñor Baiter en Inírida, eso es hermosísimo porque es una belleza, pero de una soledad, de una dificultad, embarcarse días por los ríos, el río de pronto no lo recibe bien porque hay mucho verano o porque hay mucho invierno y está desbordado y usted no tiene ni dónde bajarse. Entonces es una situación muy bella. La tarea que en la misión se hace, yo creo que no está suficientemente reseñada como para que conozcamos todas las posibilidades y cómo le
ha provisto el país de un avance muy grande en esas regiones. Muchos polos de desarrollo se deben precisamente a un misionero Obvio. que un día partió en la aventura, en el riesgo, en la desolación y la permanencia difícil, y que ya hoy son poblados y van tomando otros otros enfoques, ¿no?, de desarrollo y de avance. Ahí tienes, por Sí. ejemplo, Mocoa. Civilizar, Sí, eso. igual misiones. ¿Cómo no? Cultura, igual misiones. Desarrollo y paz, igual misiones. Hay una cosa bien interesante que es bueno destacar. Me sorprendía siempre en cada lugar que existía la educación contratada de la Iglesia con el Estado, que era pues muy nuestra, pero la educación oficial. Y me llamaba la atención, porque aquí tenemos también, por ejemplo, a San Andrés y Providencia, me llamaba la atención que en todos los lugares, invariablemente, los hijos de los profesores oficiales estudiaban era en nuestros colegios. Hacemos una pausa Sí, y continuamos. Qué interesante, Padre Leopoldo. Todos estos escenarios que Dios le ha permitido contemplar, servir, desarrollar, implementar, le han colocado con unas categorías de población muy específicas. Sí, señor. Los niños y los jóvenes. Yo lo he seguido y lo he visto actuar con proyectos de niñez abandonada, de desprotegidos, de campesinos, de jóvenes de ciudad, de universitarios. Hablemos en este último tramo de este capítulo. Muy bien, iniciemos con lo primero que anotas. Yo soy muy vinculado desde muchos años atrás a los hogares juveniles campesinos, que conoces muy bien, una realidad que impresionantemente ha contribuido a un fortalecimiento de los niños y los jóvenes del campo. En los inicios o a mediados del tiempo, porque está cumpliendo los hogares este año 50 años, y tenemos una programación en muchas ciudades, Bogotá, Cúcuta, Manizales, Medellín, etcétera, Palmira, y Monseñor Iván Cadavid Gutiérrez, que fue el fundador, Un hombre carismático, siendo un sacerdote muy al comienzo de su apostolado en Urrao, Antioquia, ciudad muy señalada por la violencia en Colombia. No olvidemos que la semana pasada cumplió 10 años de haber sido sacrificado Gilberto Echeverry, con el entonces gobernador de Antioquia, que los internaron hacia allá y en Urrao los mataron. Monseñor estaba en Urrao y Urrao adolecía de una violencia tremenda. El que conozca Urrao está situado en el valle más hermoso que yo haya visto, que es el valle del río Penderisco. Una ciudad muy bella, muy bien trazada, con gentes muy avanzadas en la educación especialmente, y con muchas vocaciones sacerdotales. Y el territorio de Urrao llega hasta el famoso lugar de las orquídeas de Colombia, que es un parque natural de orquídeas que es muy famoso. Bueno, justamente allí los niños del campo no podían estudiar porque las distancias para las escuelas, niños que tenían que caminar 2 y 3 horas para ir a una escuela, con todos los peligros del caso. Entonces Monseñor Iván Cadavid resolvió fundar una casa donde acoger niños y niñas del campo y educarlos en Urrao, y que desde allí, desde ese hogar, así se llama, Hogar Juvenil Campesino, fueran a la escuela o al colegio. Ahí se inició. En los años por ahí, digamos,
68, 70, llegaron a ser 167 hogares juveniles con algo más de 27.000 estudiantes. Esa es una gracia especial poder contar, después de 50 años, con un récord de ese estilo. El impacto social de los hogares juveniles campesinos, hoy para muchos televidentes que ya fueron formados en su época con los hogares y que aprendieron el manejo de la finca, de la tierra, del medio ambiente, deben estar agradecidos con Monseñor Iván Cadavid, con el padre que lo siguió, el padre Eugenio. El padre Porfirio Lopera. Lopera, el padre Lopera. Y contigo. ¿Vive en Medellín? Y contigo en ese empuje que has dado precisamente a esta institución. Leopoldo, el tiempo en televisión es así, implacable. Nos daría para hablar... Tempora mutantur et nobis cum illa, dicen los latinos. Bueno, yo traduzco después cuando... Queridos amigos, en la vida del padre Leopoldo Peláez, desde Manizales, un hombre de Río Negro, un paisa de esos de carriel y sombrero, que se mete por las selvas, por las ciudades, que monta en avión, en carro, en burro y en chalupa. Con ustedes en Trotamundos del Evangelio. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Muy amable, me alegra muchísimo encontrarlo. Y a la canal, muy agradecido.